Hola, hoy día vamos a hablar acerca de la etapa postoperatoria. Como vemos acá vamos a revisar en cuanto a las molestias y complicaciones postoperatorias que se pueden presentar en un paciente recién intervenido quirúrgicamente. Como vemos nosotros, el logro de esta sesión es identificar las molestias y complicaciones postoperatorias, brindando cuidado con calidad y calidez. Como sabemos nosotros, el periodo postoperatorio es el periodo que transcurre después de una intervención quirúrgica, hasta el momento en el que el paciente se va a recuperar completamente. Como vemos, en este periodo postoperatorio existen dos periodos, el periodo postoperatorio inmediato y el periodo postoperatorio mediato. El periodo postoperatorio inmediato es el periodo que corresponde a las primeras 24 horas y es una etapa crítica, ya que muchas veces todos los organismos no pueden reaccionar de la misma manera a una anestesia y muchas veces pueden atravesar diversos cambios. Estos pueden ser náuseas, vómitos, mareos, hipertermias, hipotermias, escalofríos, y en base a ello se deben dar cuidados de enfermería. Y el otro periodo postoperatorio es el periodo postoperatorio inmediato, el cual abarca desde las 24 horas de operado hasta los 7 días de ocurrida la cirugía. Como vemos, el periodo postoperatorio inmediato, este periodo es el que se da una vez que ha terminado la intervención quirúrgica. El paciente es transportado con el equipo, llámese el anestesiólogo, la enfermera circulante y la enfermera instrumentista, es trasladado en la camilla hacia la sala de unidad de recuperación postanestésica. En todo momento se debe dar seguridad y protección al paciente. También acá debemos, en cuanto a los signos vitales, monitorear. También es importantísimo la valoración. Valorar el estado de la piel, las mucosas, la herida operatoria. En caso presente el paciente drenajes, observar y también observar las sondas. Puede presentar sonda Foley, puede presentar sonda nasogástrica y asimismo flujos o heridas. Luego tenemos que en el cuidado postoperatorio inmediato, muchas veces el paciente está en un retorno de periodo consciente, depende del tipo de anestesia, puede ser anestesia general, anestesia raquídea, epidural. Entonces, en el caso que el paciente tenga anestesia general, mayormente este paciente tiene un retorno de periodo consciente. También a él se le debe aspirar secreciones en caso tenga abundante secreción bucofaringeas. Es importantísimo evaluar la piel y mucosas en busca de signos de deshidratación. También es importantísimo monitorear al paciente, observar drenajes, pérdidas sanguíneas y el estado de conciencia, sobre todo es muy importante, y verificar el paciente qué grado de dolor tiene. Luego tenemos nosotros, en cuanto a los cuidados postoperatorios inmediatos, es importantísimo que el paciente repose, posición en cama, y luego acá evitar el dolor, se va con tratamiento analgésico y estimular mucho la deambulación precoz, la cual se le debe levantar al paciente lentamente, sentado primero en su cama, luego invitarlo a deambular lentamente, no hacerlo brusco. También estimular al paciente a que realice ejercicios pasivos, respiratorios. También una dieta adecuada, líquida. Y también tenemos ver cuidados de la herida. Prevención de úlceras, visitas y red de apoyos. Luego tenemos que en el paciente postoperado se van a dar molestias. Estas molestias tenemos las molestias postoperatorias, las cuales están experimentadas por el paciente, más frecuentemente están relacionadas con la administración de la anestesia, de la anestesia general y el procedimiento quirúrgico. Entre las que podemos mencionar tenemos las más comunes: la náusea, los vómitos,
Muchas veces el paciente está inquieto, sed, estreñimiento, enrojecimiento, escalofríos, diarrea, flatulencia y el dolor. Vamos a ver en cuanto a una de las molestias frecuentes, el dolor. El dolor postoperatorio es un síntoma subjetivo, o sea, es una sensación de sufrimiento causada por lesiones de los tejidos en el que existe traumatismo o estimulación de algunas terminaciones nerviosas como el resultado de la intervención quirúrgica. También tenemos que las manifestaciones clínicas va a haber aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria, elevación de la presión arterial, aumenta de la transpiración, irritabilidad. El paciente también siente una sensación de aprehensión en el pecho, ansiedad y mucho se queja del dolor. También en cuanto a los cuidados de enfermería que debemos tener en cuenta es administrar el analgésico previamente prescrito. Antes de administrar, verificar que esté prescrito. También leer, aplicar los correctos, observar cuidadosamente el movimiento, ya sea el paciente cuando respira, cuando tose, el estado anímico del paciente es muy importante. También ver la elección del tratamiento farmacológico, que mayormente, como se dijo, este es individual. Y luego otro cuidado es valorar y registrar la intensidad y localización del dolor. Si el paciente nos refiere que tiene mucho dolor, nosotros una escala, señor, por ejemplo, ¿no? Señor, del 1 al 10, ¿cuál es el grado del dolor? El paciente a lo mejor nos manifiesta que tiene 9, entonces ahí lo valoramos como un dolor intenso, pero si nos dice que tiene 1 o 2, entonces es un dolor leve. También tenemos que comprobar la analgesia administrada en URPA antes de instaurar el tratamiento analgésico al paciente. Valorar la efectividad de la analgesia y proporcionar y enseñar al paciente posturas antiálgicas. Otra de las molestias que es frecuente es la hipotermia. Acá vemos hipotermia. ¿Y por qué es hipotermia? Esta es generalizada, que ocurre cuando el paciente presenta temperaturas inferiores a 35 durante el postoperatorio, con una ligera subida a las 24 a 48 horas. Dentro de los cuidados es observación del color del paciente y la temperatura de la piel. Luego tenemos comprobar y controlar la temperatura a intervalos, ya sea de 15 o 30 minutos. Y si ya esta temperatura ya se normalizó, ya sería cada 2, 3 horas. Luego tenemos controlar la temperatura ambiental, porque a lo mejor puede estar muy fría el ambiente, entonces eso puede también condicionar a una molestia. Retirar al paciente del frío y corrientes de aire, cubrir con mano térmica, administración de líquidos intravenosos, luego también conservación de funciones vitales y monitoreo de funciones vitales. Luego también tenemos otras de las molestias que es frecuente postoperatoria, es la hipertermia. Horas después de la cirugía es posible que el paciente experimente una ligera subida de temperatura que se puede manifestar durante las 24 o 48 horas. Vayamos a revisar los cuidados de enfermería. Se debe administrar antipiréticos, como dije, previamente prescritos, que esto siempre y cuando prescritos. Colocar al paciente compresas, o sea, lo que llamamos los medios físicos. Valorar la temperatura, hidratar al paciente y sobre todo mantener fresco al paciente y observar el color de la piel. Luego, continuando, otras molestias postoperatorias que es común, las náuseas. Náuseas y vómitos, que estos son ocasionados por el vaciamiento gástrico inadecuado, que puede estar producido por un dolor intenso, distensión abdominal, miedo, medicamentos, también comer y beber antes de haber reanudado el peristaltismo y también la iniciación del reflejo del flujo. Dentro de los cuidados tendríamos acá que manifestar. Uno sería estimular al paciente a que respire profundamente para facilitar la eliminación del anestésico. Luego alcanzar al paciente algún recipiente para que vomite en caso tenga sensaciones nauseosas.
proteger la herida operatoria durante la emisión del vómito, también mantener la cabeza del paciente en forma lateralizada para evitar el broncoaspiración. Luego tenemos otra de las acciones, desechar el vómito, ayudar al paciente a enjuagarse la boca y si es necesario cambiar las sábanas y de hecho registrar la cantidad y características. Luego tenemos administrar antiemético por prescripción médica. Vayamos revisando en caso la persona sea estreñida o presente estreñimiento. Este está relacionado con un traumatismo o manipulación del intestino durante la intervención quirúrgica o método invasivo. Como vemos, la administración de narcóticos retrasa el peristaltismo, el cual esta inflamación local, peritonitis o absceso, mayormente es un problema intestinal prolongado que puede causar una impactación fecal. Dentro de los cuidados en el caso del paciente presente estreñimiento, propiciar a la deambulación temprana, proporciona la ingestión de líquidos para favorecer la hidratación y el reblandecimiento de las heces. Asimismo, otro cuidado tenemos es fomentar el uso temprano de analgésicos no narcóticos, en el cual los narcóticos aumentan la posibilidad de estreñimiento. También hay pastillas. También acá tenemos que muchas veces podemos darse el caso que hay ruidos muy intensos y eso puede alterar el estado anímico de la persona. Entonces valorar también, en el caso tenga el paciente algunas molestias, también realizar tacto rectal para tratar o desinfectar el paciente manualmente y administrar enema en caso sea necesario, pero esto no se hace cuando el paciente ha sido intervenido a nivel del intestino, porque podemos más bien complicar. Otra de las complicaciones que mayormente como nosotros vemos pueden presentarse complicaciones muy severas, hemorragias de heridas, dehiscencias, infecciones, hemorragias, hematomas y flebitis, retenciones urinarias, neumotoras, embolia de aire, atelectasia y neumonías. Entonces, alumnos, como vemos, otras complicaciones frecuentes es hemorragias de las heridas operatorias. Acá mayormente ocurre frecuentemente en pacientes hipertensos o con defectos de coagulación. También tenemos otro problema, complicación, diríamos, dehiscencia de la herida. ¿Qué es una dehiscencia? Es cuando se produce mayormente un desgarro del tejido, en el cual se produce una visceración también, el cual puede ser parcial profunda, conduce a la eventración. Acá son diversos los cuidados de enfermería, permanecer al paciente tranquilo, porque por la mismo estrés, al ver su condición, conservar al paciente en reposo, verificar los signos vitales y también dar instrucción al paciente para que flexione lentamente su mandíbula y colocarlo en posición semi-Fowler para disminuir la tensión sobre el abdomen. Vayamos viendo otras complicaciones que se pueden presentar. El paciente puede presentar shock. El shock que viene a ser es una respuesta del organismo a una disminución del volumen circulante de sangre, en el cual el paciente, esto se puede deber a una pérdida de sangre, ya sea en el intraoperatorio, y eso que puede conducir a una hipoxia celular y muerte, el cual el paciente va a estar hipovolémico, séptico, cardiogénico, neurogénico y anafilático. Luego tenemos otra complicación que son retención urinaria. Y también aparte en cuanto a la retención urinaria, ya sabemos los cuidados, colocar sonda en el caso presente globo vesical o estimularlo a que el paciente miccione. Y luego tenemos hemorragia, como ya se dijo, flebitis, que también es común eso debido a que se usa la misma vena en contracciones. Luego tenemos las neumonías que también son frecuentes. Entonces vemos acá atelectasias,
Entonces, alumnos, como podemos ver, estas son las molestias y complicaciones para evitar y dar cuidados con calidad y calidez. Muchas gracias.